Bueno, semana de definiciones en Sí. lo que tiene que ver con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque mañana terminan lo que son las jornadas de exposiciones y finalmente el miércoles 2 de la tarde se va a reunir el plenario de comisiones, van a firmar los dictámenes, van a firmar un solo dictamen, dos dictámenes, hablan de 3 dictámenes. Lo cierto es que habrá que ver qué definen los senadores nacionales. Se conoció, vos Cani lo estabas adelantando en el día de hoy, se conoció la postura del senador Juan Carlos Marino, que estuvo bastante indeciso en los primeros momentos, pero ¿qué es lo que señaló? Se terminó de definir el día de ayer domingo. Lo anunció a través de un comunicado en el que señaló que después de mucho analizarlo, he decidido no acompañar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Esto qué quiere decir? Ahí lo tenemos a Marino en imágenes. Hoy hay 32 senadores que están en contra del proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación. Hay 12 senadores que están a favor, que están indecisos todavía, y hay que están a favor 27, es decir, que es un número todavía muy parejo el que se presenta el panorama en el Senado Nacional. Si te parece, vamos a ver qué le dicen los senadores respecto a cómo se viene desarrollando este debate en el plenario de comisiones. Conversamos con la senadora Inés Pilatis Vergara, que es senadora del Frente para la Victoria, nos decía lo siguiente. Miren, la verdad que para mí fue muy fructífero, muy importante, inclusive para ayudarme a sostener la visión que yo tengo especialmente sobre el tema. Hemos escuchado infinidad de biólogos, de médicos, médicas, abogados, abogadas, constitucionalistas, gente con militancia en derechos humanos, en la lucha de los derechos por las mujeres, gente afín a la Iglesia Católica, gente que no lo era. Entonces tuvimos oportunidad de poder nutrirnos de todos esos conocimientos, de todas esas opiniones, y yo creo que sea cual fuese la decisión final de cada uno de los senadores y las senadoras, lo harán a conciencia y como consecuencia de todo lo que hemos aprendido en todos estos días. Inclusive aquellos senadores que tomen su decisión más imbuido por una cuestión de fe, de dogmas religiosos, que por lo que sucede realmente en la sociedad, creo que, como decía Kirchner, nadie tiene la verdad absoluta, todos tenemos una parte de la verdad, lo van a hacer a conciencia y creyendo que es lo que mejor tienen para ofrecer a la sociedad. Es un tema clave, necesario y muy importante que lo hayamos discutido, este proyecto que está en Senado. Pero ¿qué pasa si falla? Ya Fernando nos viene explicando los escenarios y las hipotéticas ausencias y presencias. Pero la tenemos a ella, a la doctora Mabel Bianco. Tantos años, Mabel, tantas entrevistas que te hemos hecho y tu presencia es aún más destacada por la cantidad de currículum que tenés para contar qué pasa con las mujeres, que si bien uno está en contra de, ¿quién está a favor del aborto? Tal vez algunas mujeres jóvenes que digan, somos dueñas de nuestro cuerpo, pero sucede, y si sucede algo hay que hacer. No, yo creo que ni siquiera las chicas jóvenes, todas tienen conciencia de que nadie está a favor del aborto, porque si no estarían todas tratando de embarazarse para tener el gusto y el placer. Pero creo que sí hay una conciencia, y más en las jóvenes, de los riesgos que corren, de la situación que esto no siempre se puede prevenir, porque hablamos mucho de la prevención y eso es lo bueno. Este debate ha tenido eso, se ha podido hablar de prevención con la educación sexual integral, la salud sexual y reproductiva, y no aisladamente el aborto, porque el aborto es lo último allí, pero que también requiere una acción, porque bueno, tenemos casos. Y me parece que fue muy interesante las declaraciones el otro día de Florencia Reyes, cuando habla de su hermana, de una situación totalmente que es diferente, porque siempre se piensa, bueno, esto es una cosa que va a beneficiar a las chicas jóvenes, a las que no quieren tener hijos. No, 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 una mujer embarazada que quería ese hijo y que en un momento dado tuvo un accidente que fue que empezó a perder el líquido amniótico. Y bueno, ¿y qué le pasó a esa mujer? Porque no teníamos la ley, los médicos dijeron, no, tenemos que esperar, no podemos hacer nada. Bueno,
estuvo a un tris de morirse, la verdad que tuvo mucha suerte, Por no llevar adelante un solamente... embarazo que no debía, que no podía. Claro, que no podía seguir con un feto muerto, que todos sabemos lo que significa un feto muerto, la retención de un feto muerto, bueno, tuvo una infección, estuvo 2 años para recuperarse. Terrible. Quiere decir que esto es un fenómeno que no se puede prever siempre, que no se puede prevenir siempre, y que hay un grupo de mujeres y con sus familiares que lo van a necesitar, aunque no lo quieran, aunque nunca lo quisieron, pero que lo necesitan en ese momento, y para eso necesitamos la ley. Por eso la ley no es para que todo el mundo salga, bueno, ahora podemos abortar, Claro. Esa es la fantástico. imaginación, ¿no? Sí, claro, que no sea como un método anticonceptivo. Jamás, al contrario. Aborto. Ahora, ¿qué conciencia ha tomado la sociedad en todos sus niveles, en todos sus estamentos respecto a este debate? Un debate que parecía nada más de un grupo de diputados o diputadas que en su momento habían presentado durante años un proyecto y que ahora es una situación que en todos los niveles se está discutiendo. Es maravilloso, se ha llegado, como nosotros decimos, a la mesa familiar. Cuando llega a la mesa familiar es que ya está en todos lados, y entonces los jóvenes hablan con sus padres, antes cosas que a veces no hacían, en muchas casas sí, pero en otras no, y hablan de esto y consultan de esto, y se ven las diferencias. Pero las diferencias en las cuales, bueno, sí, los hijos, en muchos casos, y nos pasó con muchas diputadas y diputados que decían, en realidad cambié de idea por mis hijos o por mis hijas, que me hicieron pensar, entender, darme cuenta de cómo ven ellas la situación hoy, que es distinto a lo que pasaba antes, porque la verdad que ahora los jóvenes están todo el tiempo estimulados, todo está erotizado, digamos, están todo el tiempo estimulados para tener relaciones sexuales, pero no hay educación sexual integral, nadie les dice, bueno, qué riesgos corren, todavía siguen creyendo que con la primera relación sexual no pasa nada, Sí, y los claro. embarazos siguen siendo cada vez más grandes, además cada vez vemos más abusos, porque bueno, el Internet es uno de esos campos en el cual los que se hacen pasar con menos edad y seducen a una niña muchas veces, porque ni siquiera es una jovencita. La ley daría contención, Mabel. Claro. La ley daría contención. La ley daría contención, y la ley daría un elemento fundamental, que eso se lo señalé a los senadores el otro día cuando hablé, que plantea en los 2 últimos artículos que va a haber una responsabilidad de los senadores y diputados de controlar, monitorear la implementación de la ley de educación sexual y de salud sexual y reproductiva, y la creación de una bicameral. ¿Para qué? Para poner el ojo, porque la ley de educación sexual cumplió 12 años, ya pasa para los 13 ahora, y resulta que no se cumple, No se cumple casi nada. nada, Claro. ni se ejecuta el presupuesto ni nada. Entonces es evidente que tenemos que hacer algo, y yo creo que se ha tomado conciencia de esto, y yo espero que a último momento las cosas cambien. Yo tengo mucha experiencia de haber visto cómo cuando fue la ley de cupo, llegamos al Senado justamente con un proyecto, un dictamen de mayoría en contra, y la conseguimos, porque ahí las 2 o 3 senadoras, 3 había senadoras en ese momento, hicieron unos alegatos y les plantearon, incluso las 2 senadoras justicialistas dijeron, esto es por Evita, compañeros, le decían a sus propios senadores, porque la verdad, y estas cosas pasan, así que yo confío en que esta ley se va a aprobar, porque la verdad que si no se aprueba, vamos a tener que esperar, y vamos a generar un sentimiento muy triste. Y a los que quieren las 2 vidas, todos queremos las 2 vidas. Todos. El problema es que, bueno, no siempre se puede, y se entiende esto de la situación incremental entre el derecho del embrión y el del derecho de la mujer. Mabel, el panorama en el Senado parecería que es aquellos que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo aceptarían modificaciones al proyecto que se aprobó en diputados, y por lo tanto el debate tendrá que volver a la Cámara Baja si es que finalmente no es rechazado en el Senado Nacional. El panorama, volvemos a decir, es un panorama muy parejo en tanto los senadores están a favor y en contra. ¿Usted aceptaría modificaciones? Sí, pero yo creo que lo de las modificaciones está por verse, porque también esto está muy conversado. Las que más se han visto han sido las propuestas de los senadores cordobeses,
pero también esos senadores no han presentado nada todavía, porque aquí el juego, lo que hay que entender es que, bueno, el juego interno que hay en estos casos hace que, bueno, ellos van a ver hasta último momento hasta qué margen hay, porque si no, presentar un proyecto para tener 3 proyectos, bueno, no tiene sentido. Entonces, yo creo que lo de las modificaciones hay que ver, hay que esperar, pueden ocurrir, habría las que se está hablando, creo que todas podrían ser aceptadas luego en diputados, si no cambian, pero además hay que entender una cosa, no hay ley perfecta, así que si aunque sale un poquito no tan linda, después se arregla, andando se arreglan con la experiencia, ¿no? Mabel, un día apareció Abel Albino, un gran pediatra, un hombre con amplísima experiencia que entiendo yo que se deben conocer hace muchos, muchos años de trabajo en zonas vulnerables, porque en definitiva los dos trabajan para zonas vulnerables, diciendo esta situación del preservativo. Vos te levantaste y te fuiste, fue recogido por todos los medios, fue hace una semana. ¿Qué pasaron en estos días? ¿Qué te sucedió a vos? ¿Y cómo crees que quedó el tema? Bueno, ese tema fue impresionante cómo se viralizó, yo no tuve ninguna idea de esto, me lo contaron, cuando me empezaron a contar, yo decía, ¿y eso qué? Yo hice, porque él me interpeló, cuando él dice, Sí, no es cierto, doctora, cuando dice el profiláctico no previene nada, pasa la porcelana, el virus del VIH pasa la porcelana, no es cierto, doctora, me increpó, entonces yo tenía que negárselo. Ahí no podía hablar porque me iban a echar, porque no se puede hablar, en esto no se puede dialogar entre los... Y en además realidad, usted ya había hecho uso de la palabra. claro, yo no, ya había perdido, Claro. digamos, ya tenía. Entonces yo dije, no, en voz alta, esto es mucho para mí, no lo puedo tolerar, me retiro. Y ahí fue cuando me retiré. ¿Hablaste No, después con él? No. no hablé con él porque él salió y yo estuve haciendo también algunos comentarios con un medio y él enseguida fue tomado justamente para una declaración en la TV pública. Y bueno, yo creo que nunca me imaginé que tanta gente iba a expresar su solidaridad, su cosa. Me pasa que voy en la calle, me dan besos, y me dice, ay, muchas gracias porque dijo lo que todos pensábamos. Es decir, yo encuentro que hay mucha más gente de la que nosotros pensábamos, que ha tomado conciencia, que tiene ya conciencia, que entienden que el VIH es un problema todavía, las enfermedades de transmisión sexual, y que creo que fue una irresponsabilidad y además fue una provocación hacia mí, porque si he luchado y sigo luchando es por la prevención del VIH y hice la única campaña masiva que hubo en este país de uso del preservativo y también de la prevención en las embarazadas, así que para bien o para mal tengo una historia ahí, entonces no era casual. Entonces yo creo que hay una conciencia mucho mayor de la gente y por eso creo que este impacto sobre el aborto ha tenido tanta repercusión, porque la gente ya viene observando cómo es necesario ampliar los derechos, aunque muchos y muchas digan, yo esta ley no la voy a usar porque no me quiero hacer un aborto. El primero se firma el dictamen, el 8 de agosto el proyecto llega al recinto del Senado. Sí, Gracias, son lo que 2 tenía que ser. etapas, pero Así hasta es. el 8 estamos allí Ahí es. presentes. Gracias, Mabel. Como siempre, un honor tenerte. Gracias a ustedes. A la pausa.